Hola amigo, quiero contarte sobre el auto Subaru Forester. Subaru es una marca con muy buenas repercusiones, y sus muchos años de participación en rallies de coches hacen que algunas personas la perciban como única. Las clasificaciones de confiabilidad le otorgan al Forester altas calificaciones. ¿Y cómo es en realidad? ¿Qué está roto? El Subaru Forester es un coche muy duradero y resistente a los rigores del uso a los que a menudo tiene que enfrentarse. Los usuarios de Forester se pueden dividir en dos grupos claros: entusiastas e ignorantes. El último término puede resultar ofensivo, pero permítanme explicar lo que quiero decir. Los entusiastas son personas que conocen a su pequeña criatura, por ejemplo, así describen cariñosamente su Forester. Por dentro y por fuera, pasan largas horas en foros de discusión, pueden cambiar bujías sin desmontar el motor y conocen muy bien el mercado de repuestos. Saben qué instalaciones de gas son mejores y qué motores tienen asientos de válvulas más duros. También pueden asesorar y valorar el estado del vehículo tras ver las fotos del anuncio. Son muy útiles y, lo más importante, ayudan a solucionar cualquier problema que puedan tener otros usuarios con sus criaturas. El segundo grupo son personas que, por alguna razón, buscando un vehículo con tracción en las 4 ruedas, compraron un Forester. Suelen tener una instalación de gas que funciona mal, entienden perfectamente que una luz de check engine encendida constantemente es un añadido gratuito pero necesario a la instalación, no son del todo conscientes de las diferencias entre un motor en línea y un boxer, desconocen que el eje trasero tiene amortiguadores autonivelantes y no les interesa qué motor es el mejor y cuál es el peor. Estos dos grupos tienen una cosa en común: son felices propietarios de un Subaru Forester, un coche duradero y sin problemas, con la diferencia de que normalmente los llamados la gente ignorante tiene menos problemas que los entusiastas. ¿Por qué? Porque no les importa el estado de su coche. Se supone que simplemente debe andar y eso es todo. Y contrariamente a muchas opiniones, el Subaru Forester se siente como en casa en un entorno así. Ahora vayamos a los hechos. El Subaru Forester de primera generación es un coche muy exitoso, independientemente de la versión del motor. Nos centramos en la unidad básica, un motor de 2 litros sin turbocompresor, no demasiado potente, con una potencia de alrededor de 125 CV, dependiendo de la fecha de producción. Este motor estaba emparejado con transmisiones manuales y automáticas. Mientras que con el manual acelera más o menos bien, con el automático se convierte en un coche para los extremadamente perezosos. Es más, incluso la versión turbo más potente no ofrecía un rendimiento especialmente bueno con esta caja de cambios. La ventaja de esta caja de cambios es su vida útil, que, con un uso adecuado y cambios de aceite regulares, parece no tener fin. Los usuarios de Forester con transmisión manual aprecian el equipamiento de serie en forma de caja de cambios reductora. Se trata de un dispositivo con una relación de transmisión pequeña de 1447, que ayuda no tanto en terrenos todoterreno, sino en subidas, especialmente con un remolque o una carga pesada. También es útil fuera de carretera, pero no hay ninguna ventaja significativa sobre la transmisión automática, que permite avanzar muy lentamente y controlar la velocidad con el freno, lo que en efecto da las mismas o incluso mayores posibilidades que la transmisión manual. Otra diferencia entre un manual y un automático es la forma en que se transmite la potencia. El manual tiene un diferencial central bloqueado por un embrague multidisco. Funciona muy bien tanto en carretera como fuera de ella, por ejemplo, al conducir sobre nieve o grava. En los coches con cambio automático, su función la asume el propio embrague multidisco, que trabaja con la misma eficiencia. De hecho, el sistema de transmisión de Subaru es tan sofisticado que sería difícil notar la diferencia sin saber cómo se asocia el mecanismo apropiado con un tipo específico de caja de cambios. Ambos mecanismos no requieren ningún mantenimiento y están prácticamente a prueba de fallos, pero a quienes compren un coche principalmente para circular fuera de carretera se les recomienda comprar un Forester con transmisión manual. El embrague multidisco de una transmisión automática puede sobrecalentarse y fallar con el tiempo, aunque esto sucede esporádicamente. La única forma de destruir más rápidamente el embrague multidisco es conducir con neumáticos de diferente diámetro para cada eje, diferente fabricante o presión, pero esto lleva más tiempo. Los ignorantes antes mencionados no se preocupan en absoluto por ello. Los propietarios de vehículos con caja de cambios reductora también deben tener en cuenta problemas poco frecuentes, pero que todavía ocurren, con su funcionamiento. En concreto se trata de un mecanismo de control mediante cable.
En caso de heladas severas o tras largos kilómetros, y solo los Forester de primera generación los tienen, el cable puede atascarse o incluso desconectarse de la palanca. A veces esto significa que no hay accionamiento y, a veces, significa que no hay posibilidad de cambiar el reductor a otra posición. De cualquier manera, no es un problema costoso ni difícil de resolver. Los centros de servicio que se ocupan de automóviles Subaru o vehículos 4x4 deberían poder solucionar esto en unos pocos minutos. No hay problemas con el funcionamiento de la caja de cambios manual, pero en vehículos muy cargados utilizados como vehículos de remolque, el embrague se desgastará rápidamente. Es importante recordar que el embrague en los vehículos 4x4 siempre soporta mayores cargas y en ocasiones está sobrecargado. Sin embargo, cuando se trata de carga, los Subaru Forester tienen un problema diferente, y es la suspensión trasera autonivelante, SLS. Existen varios mitos sobre ellos que circulan periódicamente en Internet y en la prensa automovilística. Así que tratemos de establecer los hechos. En primer lugar, no todos los Forester con motor atmosférico de 2 litros disponen de dicha suspensión, mientras que las demás versiones del motor la equipan de serie. Este tipo de suspensión seguramente ya aparece en los modelos Forester desde el año 2000, también en los atmosféricos, es decir, desde el sutil lavado de cara. En segundo lugar, no es cierto que los usuarios estén limitados únicamente a los componentes de fábrica, que son escandalosamente caros. Estos amortiguadores pueden regenerarse o sustituirse por sustitutos sin sistema de autonivelación. Solo hay que elegir el conjunto adecuado y comprar otros resortes. Todo esto es más económico que la solución de fábrica y, según muchas opiniones, mejora el manejo del automóvil, porque los resortes del eje trasero bien seleccionados son más rígidos. En tercer lugar, no es cierto que los amortiguadores SLS tengan la misma durabilidad que cualquier otro. Por regla general, soportan mayores cargas porque actúan parcialmente como resortes y en la práctica son menos duraderos en automóviles sometidos a mayores cargas. Entonces, si usted compra un Forester para llenar su baúl relativamente pequeño hasta el techo, llevar una dotación completa de pasajeros y además planea instalar un sistema de GLP, los amortiguadores definitivamente no durarán mucho. Por lo general, con un uso normal y ligero, apenas duran 120 a 150.000 kilómetros. Las personas que quieran utilizar el Forester Off-Road pueden optar por un kit de suspensión con elevación adicional, elevando la carrocería a unos centímetros. En las carreteras se pueden ver Foresters con elevaciones poco naturales que circulan sin problemas, aunque son menos cómodos. Todo esto tiene que ver con la suspensión trasera, que a menudo se utiliza para asustar a los interesados en comprar un Forester. El tren de rodaje también adolece de numerosos y bastante frágiles elementos de goma, así como la geometría de la suspensión. Si ambos están en malas condiciones, olvídese de las legendarias características de conducción de Subaru. Los cojinetes de las ruedas traseras también se desgastan con bastante rapidez. Los motores de Subaru Forester, especialmente el de aspiración natural, son extremadamente duraderos, pero aún así son bastante costosos de operar. Y aquí nuevamente hay algunos mitos sobre Subaru. Esto implica trabajar en la distribución y el accionamiento de la culata, en concreto, el ajuste de las válvulas. Es cierto que es más fácil hacer ciertas cosas quitando el boxer del estrecho compartimento del motor, pero no siempre es necesario. También mencionaré que algunos talleres solo reemplazan las bujías después de desmontar el motor. Por ello, antes de llevar el coche a un taller, lo mejor es fijar de antemano el precio del servicio. Independientemente de cómo se realice el trabajo, con o sin desmontar el motor, sustituir la transmisión de distribución, ajustar las válvulas o incluso sustituir las bujías resultará más caro que en coches tradicionales con motor en línea debido al acceso más complicado. Afortunadamente, la unidad de 2,0 litros de aspiración natural prácticamente no tiene fallos y, con un mantenimiento regular, no causa problemas. La transmisión de sincronización se puede sustituir cada 100.000 kilómetros km sin preocuparse por el desgaste prematuro, y generalmente no es necesario ajustar las válvulas. Lo mejor es hacer ambas actividades al mismo tiempo, si el Forester funciona solo con gasolina. El funcionamiento con gas requiere revisar las válvulas un poco más a menudo, máximo cada 30.000 kilómetros, pero aparentemente usar un sistema de lubricación de asientos soluciona este problema. También vale la pena agregar que a los motores boxer no les gusta funcionar con un nivel de aceite de motor bajo, por lo que debe revisarse periódicamente y con bastante frecuencia.
Con un sistema de enfriamiento defectuoso, es fácil que el motor Subaru se sobrecaliente, lo que generalmente provoca daños en la junta de culata. Y como Subaru tiene dos y será necesario desmontar el motor, sustituir la junta o juntas puede resultar muy caro. Cualquier vibración del motor siempre es causada por algún tipo de fallo, y normalmente por daños en el soporte debajo de la unidad motriz. Por último, añadiré que el Subaru Forester, contrariamente a diversas opiniones, no es un coche que se corroa rápidamente. Esto suele ocurrir con modelos tras una colisión o accidente, o tratados brutalmente en condiciones difíciles. La electrónica y la electricidad también son los puntos fuertes de Subaru. El Subaru Forester es un coche caro de mantener en comparación con sus competidores, como las familiares tradicionales o incluso los subclásicos de tamaño similar. Esto se debe principalmente al motor Boxer, con el que resulta más difícil trabajar para los mecánicos. Además, incluso el motor más débil necesita mucho combustible, ya que bajar de 10L, 100 km está descartado, y con GLP hay que contar con un consumo de alrededor de 12 a 14L, 100 km. La instalación de GLP realmente mejora los costos operativos relacionados con el combustible, pero es necesario pensar cuidadosamente en la instalación debido a la necesidad de realizar ajustes más frecuentes de las válvulas. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en